Amén. Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Les habla el hermano Germán aquí, ahí les saluda el hermano Emanuel. Bienvenido a su canal Estudio Bíblico Profundo, en donde analizamos bíblicamente la palabra de Dios. Eso es importante, utilizar solamente las escrituras. Entonces le invitamos a suscribirse para que podamos aprender juntos más de la palabra eterna de Dios. Comparte también este programa con sus amigos, es muy útil, con su familia. Y los invitamos también a hacer algo muy fácil. Póngale like para que más personas puedan ver este canal. Hoy en día es un tiempo de mucho engaño, hermano. Amén. Así como hay testigos de Jehová, que es cierto que dicen solamente el Padre es Dios, hay otros que se llaman solo Jesús, solamente Jesús es Dios, y hay una serie de desviaciones, hermano. Por eso es que tenemos que analizar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Este es nuestro cuarto estudio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede el Padre, cómo puede el Hijo y el Espíritu Santo ser un solo Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo esto? Bueno, entonces, si tenemos a un Dios, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Cómo viene nuestro Señor Jesús y habla de tres? Veamos, entendamos lo que la Biblia nos quiere decir. Eh, si tenemos al Padre, ¿cuál es la función del Padre según la Biblia? Bueno, Pablo, ¿cierto? Él nos reveló lo siguiente en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Aquí está hablando del Padre. Según nos escogió en él, ¿ven? El Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. O sea, aquí claramente Pablo está diciendo que es el Padre quien nos escogió. Es el Padre quien dijo, tú sí, porque tú vas a creer en mi palabra. Tú vas a creer en todo lo que está escrito en mi palabra. Tú no te vas a desviar, como dice el libro de Apocalipsis, no le quitarás ni le añadirás. Entonces dice el versículo 5, ¿cierto? Dice, habiéndonos predestinado, dice. O sea, cuando usted predestina algo, usted dice, esto yo lo voy a reservar, esto yo lo voy a guardar para esto. Y nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre, ¿cierto? El Padre nos predestinó. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, Él sabía que nosotros íbamos a amar, íbamos a guardar toda su palabra y no nos íbamos a apartar, ni tampoco le íbamos a quitar absolutamente nada. Esa es la función del Padre, amén. Ahora, ¿cuál es la función del Hijo de Dios? Veamos lo que dice también el apóstol Pablo. Yo solamente anoté una cita de cada uno, podría haber anotado más ciertas escrituras, pero en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor aquí, lo que hizo nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo que vino a hacer según las profecías de Isaías y cuántas otras profecías? Veamos lo que hizo. Dice Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros, miren, ponga atención, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Entonces lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo fue redimirnos. ¿Y qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa liberar de la esclavitud o del cautiverio mediante el pago de un precio. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos redimió,
¿cierto? Nos liberó de la culpa del pecado. Esa es la obra del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la obra que está haciendo el Espíritu Santo? Recordemos, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, es necesario que venga el Consolador, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Esto, o sea, veamos, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará en toda la verdad. Mire la importancia. El Espíritu Santo os guiará en toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. Mire, ponga atención a lo siguiente. Y os anunciará las cosas que han de venir. Entonces el Espíritu Santo hace dos cosas muy importantes en el creyente. La obra del Espíritu Santo es guiarnos a la palabra de Dios, a la palabra de verdad que nos dejó la inspiración divina, ¿cierto? Y también, aparte de guiarnos, dice, y os anunciará las cosas que han de venir. O sea, en este tiempo final nos revelará los misterios ocultos que ya están viniendo. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Así es que, hermano Manuel, ¿qué puede aportar usted a esto? Bueno, tremendo estos comentarios, estas citas, muy hermosas, y esto nos demuestra que es un solo Dios, pero trabajando en diferentes puntos, en diferentes ángulos, en diferentes oficios. Es un solo Dios que trabaja para ayudarnos a nosotros. Y esto se denomina la Trinidad económica. Esto es Trinidad económica. La Trinidad económica quiere decir, por así decirlo, las labores o funciones que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal cual como mencionó, y esto es como para aportar a lo que ya bien dijo el hermano Germán, en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 32, dice así, con respecto al Padre, esto es con respecto al Padre, Trinidad económica, las funciones o labores u oficios que tiene cada una de las tres personas de la Trinidad. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí tenemos la predestinación, ¿ve? Lo que decía en Efesios también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el Padre y el Hijo no son la misma persona. El Padre y el Hijo son diferentes personas. O sea, el Padre predestinó para que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora, ¿por qué primogénito el Señor Jesús? Porque es el primero. Y no quiere decir que sea, esta palabra primogénito no quiere decir que sea origen de alguien, sino que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, pero nosotros también llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Por adopción. Existen tres clases de hijos, o sea, los hijos de Dios por adopción, que somos nosotros integrados a la familia de Dios por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios. Tenemos hijos de Dios por creación. Ahí tenemos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, etcétera. Son hijos de Dios, pero por creación. Y hay una tercera clase de hijo de Dios, pero esa clase la ocupa una sola persona, porque el Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios engendrado. Es el único Hijo de Dios engendrado. Muy bien. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no, fíjense, el que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces ahí también tenemos otra labor que hace el Padre. El Padre también entrega a su propio Hijo. Él envió a su propio Hijo. Fíjense nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, la propia escena de Abraham, el cual se le había dado el mandato de sacrificar a Isaac, de sacrificar a Isaac. Fíjense cómo fue la situación, la escena. Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, pero la voz de Dios le dijo, detente, detente, Abraham. ¿Qué sucedió ahí? Después hubo un sustituto, un cordero que estaba ahí entrelazado en un zarzal, estaba en unas espinas, estaba ahí su cabeza, eh, por así decirlo, enrollado ahí, no podía escapar. Pero si se dan cuenta de algo, Abraham nunca tomó el lugar de su hijo. O sea, nunca estuvo en los planes de Dios que el padre diera la vida. No, en verdad el hijo tenía que dar la vida. No es que Abraham dijo, espera, Isaac, ¿sabes qué? Dios me reveló de que yo mismo ahora voy a dar mi vida por ti. No era así, sino que siempre está en los planes de Dios de que era el Hijo aquel que tenía que dar la vida por nosotros. Y otra cita que tenemos al respecto, en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Recuerden, aquí estamos hablando del Padre. Que mencione Dios no es que ni el Hijo ni el Espíritu Santo son Dios solamente porque está hablando del Padre siendo Dios. No, eso no es falso. Cuando se habla de Dios, eh, aquí únicamente se está refiriendo al Padre. Fíjense en esto. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. Perdón, en esto consiste el amor, pero claramente es de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahí tenemos la labor fundamental del Padre, o sea, el Padre planifica nuestra salvación y si planifica es porque hay una predestinación también. Y también el Padre envió a su Hijo. El Padre también es lo mismo que enviar, pero Él también da a su Hijo. Él da, el Padre da lo que mejor tiene, su Hijo lo da por nosotros. Entonces, ese es el primer punto de la Trinidad económica, las labores y funciones del Padre. Ahora, con respecto al Hijo, eh, en San Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús le está hablando al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, fíjense, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto quiere decir de que la labor del Señor Jesús es cumplir, llevar a cabo la obra de la salvación. En San Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese es nuestro Señor Jesús. Ahora, bueno, vuelvo a retomar lo que leyó nuestro hermano Germán, porque es muy buena esa cita en Tito capítulo 2.
desde el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esta es una labor que está haciendo el Hijo, quien se dio, o sea, Él se da a sí mismo. Recuerden, el Padre, en cuanto a la Trinidad económica, el Padre da a su Hijo, pero el Hijo también se da a sí mismo. Esa es una gran labor que hizo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por último, esta cita de que una obra salvífica que hizo el Señor Jesús por nosotros es que Él literalmente murió. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Y qué hizo también el Señor Jesús? Él también nos redime. Recordemos la escena de Apocalipsis capítulo 5 donde no había nadie digno para tomar el libro y desatar sus sellos, pero cuando Juan lloró, cuando el apóstol Juan lloró, uno de los ancianos dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Se está refiriendo al Señor Jesucristo porque Él es la raíz y el linaje de David. El Señor Jesucristo vino de la genealogía, vino de la tribu de Judá. Y cuando Juan se voltea, dice Juan, veo un cordero como inmolado. Ese era nuestro redentor. El Señor Jesucristo toma el libro y esa es claramente una tipología y una acción de nuestra redención. Y por último, el Espíritu Santo, añadiendo a todo lo bueno que dijo el hermano Germán, en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 que hace el Espíritu Santo, dice, Él fue quien nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu. Y la letra de la ley es causa de muerte, mientras que el Espíritu lo es de vida. El Espíritu Santo es el que nos está dando vida. Y en Juan capítulo 3 versículo 5 dice la Escritura, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el Espíritu Santo también nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida. El Espíritu Santo nos ayuda en este caminar, en este duro caminar, este camino largo y angosto. El Espíritu Santo nos da una nueva vida en Cristo. Así que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un agrado compartir estas tremendas cosas con ustedes. Amén. Quería decir en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Eh, Cuando, hermano, hermana, vuelvas a leer la Biblia, usted va a descubrir que hay una Trinidad perfecta que está obrando. Dios el Padre inicia un plan, el Hijo cumple ese plan y el Espíritu Santo ejecuta el plan en nosotros. Piénselo. Eh, el Padre planea desde la eternidad junto con los demás miembros. El Hijo lleva a cabo el plan, luego el Espíritu Santo aplica vida eterna en nosotros. Dios les bendiga grandemente, un gran chalón a cada uno de ustedes, muchas bendiciones.